Electrostática es lo que vamos a explicar a través de este video. La electrostática es parte de la electricidad, por eso comienza acá colocando electricidad, que está dividida en dos partes: la electrostática, que tiene que ver con las cargas en reposo, y la electrodinámica, que tiene que ver con las cargas en movimiento, por ejemplo en los circuitos eléctricos. Esta sería la parte más complicada y esta es la más sencilla, que es por la que vamos a empezar. La electricidad en nuestra vida cotidiana es muy, pero muy importante. Prácticamente está metida en todas las actividades que realizamos. Por eso conocerla y entenderla un poquito nos facilita la vida cotidiana. Como dijimos que son cargas que están en movimiento, lo primero que vemos es que hay dos tipos de cargas, que las sabemos y las conocemos: las positivas y las negativas. Cargas de igual signo se rechazan, positiva con positiva, negativa con negativa. Cargas de distintos signos se atraen, positiva con negativa, o al revés, negativa con positiva. ¿De dónde surgen las cargas? De que todo lo que nos rodea está formado por materia, y la materia está formado por átomos. Si recordamos, el átomo tenía un núcleo donde están los protones positivos con los neutrones que no tienen carga, y rodeando ese núcleo, envolviéndolo completamente, en los niveles de energía encontramos los electrones que tienen carga negativa. Los átomos son neutros porque tienen la misma cantidad de positivos que de negativos, que se neutralizan entre ellos. Pero es bastante sencillo que los electrones que están en la parte exterior del átomo puedan saltar o entrar al átomo según la estructura de ese átomo, convirtiéndolo en un ion o en una partícula que tiene carga, ya sea positiva o negativa. Si el átomo si los átomos entran al átomo, si los electrones entran al átomo, los electrones son negativos, y si antes tenía igual de positivo que de negativo, ahora va a tener más negativo, por eso va a quedar con carga negativa. Si en cambio saltan y se van, va a quedar más positivas que negativas, por eso ese átomo va a quedar con carga positiva. ¿Cuándo ocurre esto? Una de las formas que puede pasar que el átomo sufra ese movimiento es cuando se frotan dos cuerpos. Cuando un cuerpo roza a otro, el que tenga facilidad para tomar los electrones se los lleva, y entonces queda con carga negativa, y el que perdió los electrones va a quedar con carga positiva. Esas cargas se expresan en unidades que son los electrones mismos, pero cuando sucede esa transferencia de electrones no es un electrón ni cinco, son muchos los electrones que saltan. Como son números grandes, se creó una unidad que se llama coulomb, en honor al científico que tiene ese apellido, por eso es con una C mayúscula, y un coulomb es igual a 6,25 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué quiere decir por 10 a la 18? Si recordamos, cuando es un exponente positivo hay que correr la coma para el lado donde el número se hace más grande, 18 lugares, o sea, 18 números. Acá tengo 2 más 16 ceros más. O sea, es un número grande para trabajar. Es mucho más cómodo transformarlo en números más chiquititos, o sea, pasar de una a la otra. Ahora lo explicamos. Los materiales algunos conducen la corriente eléctrica y otros no. Y según esa característica o esa propiedad que tienen, se pueden clasificar en aislantes o en conductores. Los aislantes son los que no conducen la corriente eléctrica, y el por qué es porque estos electrones que habíamos dicho que están en la parte externa del átomo están muy atraídos por el núcleo, no los dejan salir con libertad, y entonces ese material no puede conducir bien la corriente eléctrica, no la conduce. ¿Qué materiales son aislantes? Los plásticos, el tergopol, el papel, la madera, siempre y cuando no estén mojadas, porque un muy buen conductor es el agua. Conocerlos nos ayuda mucho en la vida cotidiana, porque dijimos que vivimos rodeados de electricidad, y entonces saber cuál es un aislante nos ayuda para que no nos den corrientes eléctricas. ¿Cuáles son los conductores? Los conductores son, por ejemplo, los metales, el agua, no el agua pura, que es el agua destilada, no conduce la corriente eléctrica, pero sí la que tiene sales, y de ese tipo de agua estamos rodeados.
en las canillas sale de ese tipo de agua, en los ríos, en los mares, el agua de lluvia, todo tiene ciertos minerales que permiten que conduzca la corriente eléctrica. ¿Por qué conducen la corriente eléctrica? ¿Por qué son conductores? Porque al revés de los aislantes, los electrones que están en el último nivel pueden salir o entrar con facilidad, transformando el átomo en esta partícula con carga y en un muy buen conductor. En el intermedio están los semiconductores, que son aislantes que no conducen bien la corriente eléctrica, pero que en ciertas condiciones, cuando se le agregan ciertos residuos en pequeñas cantidades, los hacen conductores, o cuando la temperatura se eleva y se transforman en conductores, y se utilizan muchísimo en los chips, en todo lo que es la electrónica. Superconductores son conductores que conducen bien la corriente eléctrica, pero hay metales que lo conducen más y otros que menos, y casi todos tienen una cierta cantidad una cierta resistencia a conducir la corriente eléctrica. Y esa resistencia se vence cuando se eleva mucho la temperatura y se transforman ahí en superconductores. Pero lo que más utilizamos, lo que más, en los ejercicios vamos a ver, son los aislantes y los conductores. Y por último, una serie triboeléctrica es una lista de materiales que se llama triboeléctrica, la electricidad que se logra cuando se frotan dos materiales. Como dijimos que esto es una característica de la electrostática, entonces esta serie triboeléctrica, a alguien se le ocurrió hacer un listado donde están ordenados los materiales, distintos materiales, indicando si conducen más o menos, si atraen a los electrones con más facilidad o no. Todo esto lo vemos acá en los ejercicios. Por ejemplo, esta última serie triboeléctrica sería, por ejemplo, esta. Hay distintas, yo puse para que lo puedan entender acá una cortita. Arriba tiene siempre un signo más y acá abajo tiene un signo menos. Los que están arriba quiere decir que van a quedar positivos cuando lo froto con cualquiera que esté abajo, o al revés, el de abajo con cualquiera de arriba va a quedar negativo. O sea que si yo, por ejemplo, digo la piel con la lana, si yo froto la piel con la lana, el que esté más arriba va a quedar positivo, la lana va a quedar positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que pierde los electrones. ¿Y quién lo va a tomar? La piel. El que esté por abajo queda negativo, el que esté por arriba queda positivo. Simplemente comparando el algodón con el nylon. Este va a quedar negativo, este positivo. Este se lleva los electrones, este lo pierde. Para eso me sirve la serie triboeléctrica. Y la puedo utilizar, por ejemplo, para responder o hacer actividades como si yo froto el plástico con el cabello. Entonces lo busco. El plástico que está acá con el cabello, este va a quedar positivo, el cabello va a quedar positivo y el plástico va a quedar negativo. Si froto el papel con el vidrio, el papel que está acá con el vidrio, el papel está más abajo, entonces el papel va a quedar negativo y el vidrio va a quedar positivo. Las preguntas serían: ¿qué cargas adquieren? Eso, simplemente mirando la posición que tiene uno y otro, puedo sacar cuál es positivo y cuál es negativo. ¿Quién pierde electrones? Va a perder el que queda positivo, porque se le fueron los electrones. Entonces, por ejemplo, acá el cabello y el vidrio. Si fuera, no está la pregunta acá, pero si fuera quién toma los electrones, serían los que quedan negativos, que sería el plástico y el papel. Después se puede tomar uno, por ejemplo, acá dice el plástico, que acá tiene signo negativo. ¿A quién atrae? Hay que recordar que atrae a los de distintas cargas. Entonces van a atraer a los positivos. El vidrio y el cabello están positivos acá, entonces va a atraer al vidrio y al cabello. No está la pregunta, pero podría ser: ¿a quién rechaza? Al que tiene el mismo signo. Entonces, el que tiene el mismo signo es el papel. Así son los ejercicios con la serie triboeléctrica. Para pasar de una carga a otra, de una unidad a otra, utilizo esto que habíamos dicho, que un coulomb es igual a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Eso es lo que escribo siempre en el primer renglón para hacer una regla de 3 simple. En física se utiliza muchísimo, ya lo hemos visto. Entonces escribo eso en el primer renglón y después digo 9 coulomb, lo tengo que pasar a electrones, lo tengo que ubicar abajo de la misma unidad. Acá está. ¿Y cómo se resuelve? Multiplicando, cruzado y dividiendo
por el que me queda solo. Lo único distinto y raro es este exponente. ¿Qué tengo que hacer? En el caso que me toque multiplicar, fíjense, 9 por 6,25 dividido 1 no hay otro exponente. Entonces resuelvo todo esto en la calculadora y copio el exponente tal cual. Saco el número y le agrego por 10 a la 18. Si me llega a tocar el caso al revés, que me dan los electrones, vuelvo a escribir la equivalencia arriba, pero ahora los electrones van a estar acá abajo de los electrones y la X abajo del colmo. Se resuelve cruzado multiplicando y se divide por este. Cuando voy a multiplicar y después dividir, ahí sí tengo exponente y exponente. Sé de matemática que cuando los exponentes están en una multiplicación se suman, si están en una división se restan. En este caso sería 18, este número dividido este, o sea, este número dividido este. 18 y 18 me quedaría dividiendo, por lo tanto se restan 18 menos 18, me va a quedar 0. O se pueden simplificar porque son iguales, entonces me queda que no tiene nada, que quedaría sin exponente, quedaría directamente el número, por lo tanto resuelvo. Si no, el que tiene calculadora científica, hay una tecla que se llama EXP, y entonces yo puedo usarla poniendo 125, no tengo que poner nada por nada, sino simplemente apretar la tecla X, escribo el exponente por 1 dividido 6,25, la tecla X, 18, y sale el resultado. En este caso es bastante sencillo, pero en otros casos me sirve para saber qué número va a quedar de exponente y hasta el signo, si es positivo o es negativo. Y por último, teniendo en cuenta esto de los aislantes y los conductores, puedo responder preguntas como ¿por qué las herramientas de los electricistas tienen los mangos cubiertos de plástico? Los plásticos son aislantes, los electricistas trabajan con cargas eléctricas, todo el resto de la herramienta es de metal, que es buen conductor. Entonces si tocamos con un buen conductor, sin un aislante nos da directamente la corriente eléctrica. De todas formas, utilizan también zapatillas, o es bueno utilizar zapatillas o botas o zapatos con goma, que también es aislante y que si llegara a pasar que algo de corriente nos pase, la bloquea porque no deja que circule a través de nuestro cuerpo y se vaya a la tierra, que es un excelente conductor. ¿Por qué nos da descarga cuando a veces cuando nos tocamos? Porque dijimos que cuando frotamos con el viento, al caminar nos vamos frotando y esto hace que los electrones vayan saltando o entren a nuestro cuerpo o se vayan y nos cargan. Como la mayoría de las veces tenemos zapatillas o zapatos que son aislantes, nos descargamos y cuando tocamos algún material como el picaporte de una puerta o otra persona, descargamos o nosotros en ellos o ellos, esa otra persona en nosotros. Lo mismo pasa con el auto, por ejemplo, ¿no? El auto más que las personas, cuando van en movimiento, van rozando y cargándose, y como tienen la única contacto con el suelo son gomas, entonces un buen aislante va cargándose. Algunos autos, especialmente lo que son, algunos autos tienen la colita, esa rutera que tiene un metal por dentro conectado al chasis metálico, entonces lo que carga y toca el suelo, va descargando ahí. Y eso es obligatorio, por ejemplo, en los camiones que llevan gasolina, nafta o algún combustible, porque ha ocurrido antes explosiones por esta sobrecarga.